Hola colegas y estudiantes, en esta sesión vamos a platicar de un tema que la verdad es bastante infravalorado y se trata de cómo diseñar los experimentos cuando estamos trabajando en aprendizaje profundo. Y digo bastante infravalorado porque resulta que normalmente pues agarramos, empezamos a hacer los experimentos y terminamos en ningún lado sin obtener los resultados que nosotros queremos porque no hicimos previamente el diseño experimental necesario. Así que pues vamos a platicar de cómo está esta teoría, veremos algunos detalles y al final terminaremos con pues algunas recomendaciones prácticas para hacer nuestro diseño de experimentos. Así que pues vamos a comenzar. Pues en general lo que vamos a ver es un poco de la introducción, hablar de forma general del diseño de experimentos y como parte de este diseño de experimentos, la optimización de los parámetros de pues, los modelos que terminan siendo las redes neuronales y finalmente algunas reglitas que podemos utilizar para hacer nuestro diseño experimental. Bueno, primero, pues ¿cuál es el problema que nosotros tenemos y al cual nos enfrentamos? Pues quienes hacemos aprendizaje y queremos diseñar nuevos algoritmos, probar estos algoritmos en nuestro conjunto de datos propio, etc. O incluso si estamos haciendo una tesis, ¿no? Estamos estudiando una maestría, un doctorado y queremos obtener resultados a partir del estudio de estas técnicas de aprendizaje. Pues resulta que cuando estamos trabajando en esto que parece pues, relativamente fácil, termina siendo un camino bastante complicado, ¿no? Si no tenemos experiencia y si no tenemos las bases teóricas de la estadística, pues empezamos a hacer experimentos de un lado, del otro y no llegamos a ningún lado, ¿no? Y me ha tocado pues ver estudiantes que empiezan a hacer sus experimentos y pues resulta que ese no era el camino, tienen que regresarse, otra vez hacen otros experimentos, resulta que tampoco era el camino y hasta que alguien pues les dice, oye, tienes que hacer un diseño. Y a partir de este diseño podemos encontrar ciertas verdades que se pueden generalizar, ¿no? Entonces, en eso se basa la ciencia, en que vayamos haciendo pequeños bloques de los cuales estamos seguros y sobre esos ir construyendo nuevos bloques y así generar conocimiento. Y sobre todo el problema sería cuando tenemos un tiempo limitado, ¿no? Si estás haciendo tus estudios de maestría o de doctorado, pues tienes un tiempo limitado para realizarlos. Y por tanto debes obtener conclusiones en ese tiempo que tienes asignado, ¿no? Igual, si se trata de hacer una aplicación para la industria, tenemos un tiempo definido en el cual se tiene que entregar el producto. No podemos pasarnos más allá de ese tiempo. ¿Cuál sería la solución? Pues plantear nuestro experimento y la forma equivocada de hacerlo pues es a través de muchas cosas que he escuchado, ¿no? Que dicen, pues bueno, yo creo que así se puede hacer, como siguiendo una corazonada de cómo se puede resolver, o en el peor de los casos, preguntando en Facebook cómo le podemos hacer, ¿no? Y pues hay otros caminos, ¿no? En realidad, podemos basarnos en teoría que ya está fundamentada, y esta teoría pues se va a encontrar principalmente en libros, o la más reciente en artículos, ¿no? Pero que son un poquito más difíciles de digerir. Y no empezar por el camino en realidad más complicado, de decir, ya tengo este código, no sé qué hace, pero lo voy a probar y sobre eso me voy, ¿no? Entonces, pues ese realmente es la puerta falsa a agarrar y empezar a hacer experimentos así porque sí. Lo que deberíamos hacer en cambio es tratar de reducir la incertidumbre que tenemos al hacer nuestros experimentos. Y esto se logra a través de un diseño experimental. Y en este diseño experimental lo que vamos a especificar son qué cosas queremos comparar, cómo las vamos a comparar y qué es lo que pretendemos obtener de esas comparaciones. Parte de este diseño experimental es la optimización de los hiperparámetros de los modelos, de lo cual vamos a hablar a continuación. La teoría del diseño de experimentos puede ser muy amplia. Hay libros completos sobre este diseño de experimentos. Sin embargo, pues vamos a restringirlo y vamos a ver qué cosas nos puede funcionar para esta parte del aprendizaje profundo, ¿no? Entonces,
antes de continuar, pues vamos a hacer unas pequeñas definiciones porque van a ser necesarias para la parte que vamos a ver, ¿no? Entonces, primero, cuando nos referimos a un sujeto, ya en las técnicas de visión, etcétera, nos estaríamos refiriendo a una tarea que queremos resolver. Por ejemplo, queremos en una imagen identificar si tenemos un gato o tenemos un perro, ¿no? O algo que se parece ahí a un perro. Ese es el sujeto que nos interesa estudiar. La tarea en particular que queremos, ¿no? Queremos clasificar perros y gatos, queremos clasificar cactus, queremos clasificar manzanas, queremos clasificar X cosa. O podemos tener otras tareas, ¿no? Tal vez segmentar, queremos detectar, etc. Pero con sujeto nos estamos refiriendo a esa tarea específica que queremos resolver. Bien, después tenemos los factores. Y estos factores son variables independientes que nosotros podemos controlar y que vamos a darnos cuenta que hay un chorro. Unas de esas variables pueden ser el conjunto de datos, puede ser la arquitectura de la red, sus hiperparámetros, etc. Tenemos todas estas posibles combinaciones y variables que podemos nosotros controlar. Esos serían los factores. Después tendríamos un tratamiento. Y este tratamiento es un conjunto de factores específico que se aplica al sujeto. Ya en este contexto podríamos decir de que un tratamiento puede ser en específico una red neuronal, ¿no? Con cierta arquitectura, vamos a decir una red neuronal completamente conectada, con ciertas funciones de activación, entrenada con ciertos parámetros y etcétera. Entonces, eso sería un tratamiento, porque ya es una definición en particular de estos factores que nosotros estamos aplicando. Una unidad experimental se referiría a agarrar estos factores que ya definimos a este tratamiento y aplicarlo al sujeto y ver cuál es el resultado de esa aplicación, ¿no? Entonces, diríamos ya en términos de aprendizaje, pues que una unidad experimental sería hacer el entrenamiento y validación en este conjunto de datos particular para resolver cierta tarea en particular. Entonces diríamos entrenamiento y validación. Y después tendríamos como experimento, y nos estamos refiriendo a singular, sería a todas estas unidades experimentales que vamos a realizar. Entonces, un experimento tendríamos un conjunto de tratamientos, tal vez. Podemos tener varias propuestas de redes neuronales que se van a aplicar para tratar de resolver el problema de clasificación de perros y gatos, ¿no? Probamos arquitecturas, probamos hiperparámetros, probamos funciones de activación, etc. Todo esto consiste de un experimento. Y es lo que nos interesa, cómo diseñamos este experimento para obtener las conclusiones a las cuales queremos llegar. Okay. Otros conceptos importantes y también tomados de esta teoría de diseño de experimentos es, primero, aleatorización. Se aplica más al contexto médico y se refiere a que pues cada uno de los sujetos tiene la misma probabilidad de recibir cualquier tratamiento, ¿no? Ahí en medicina está un poquito más limitado porque pues un sujeto recibe un solo tratamiento y no puede recibir pues todos, ¿no? Pero en el contexto del aprendizaje, cuando estamos haciendo los experimentos, pues una misma tarea sí se puede resolver por todos los posibles, todas las posibles propuestas, ¿no? Entonces, esta parte de aleatorización no se aplica tanto, ¿no? Pero bueno, hay que tenerla claro. Después tendríamos replicación estadística. Esta replicación estadística se refiere a que en algunos casos, cuando nosotros estamos evaluando el desempeño de cierto tratamiento, esta medición del desempeño no es exacta, ¿no?
pasa en otros contextos, como decir, vamos a suponer que tanto se disminuyó cierta enfermedad a partir de este tratamiento, ¿no? Esa medición puede que no sea tan exacta, por lo cual hay que repetir esa medición varias veces para volverla exacta. Y entonces que sea replicable esa medición. En el caso del aprendizaje, pues estas mediciones se hacen a partir de ciertas funciones o métricas que ya nos dicen, ¿no? Cuál es la pérdida, cuál es el error, etc. Lo que sí puede intervenir son ciertos factores aleatorios que tenemos, ¿no? Por ejemplo, los pesos aleatorios que generamos a partir de una distribución. Entonces, para hacer nuestros experimentos replicables estadísticamente, lo que convendría es repetir los entrenamientos para varios pesos iniciales aleatorios, ¿no? Decimos, bueno, pues vamos a repetir el experimento 10 veces para un conjunto diferente de pesos aleatorios, ¿no? Ok. Después, otro concepto es la ortogonalidad. Esto puede pasar cuando tenemos factores que son independientes entre sí, es decir, cuando modificamos uno, no se afecta el resultado del otro. Y pues veremos que no pasa tanto en el aprendizaje profundo, porque cuando nosotros modificamos una de las variables, resulta que sí puede afectar el desempeño de otra. Por ejemplo, si cambiamos la tasa de aprendizaje, pues esto a lo mejor incide en el algoritmo de optimización, ¿no? En ciertos algoritmos de optimización. Entonces esta parte de ortogonalidad hay que tenerla clara para saber en qué momento nos están interviniendo estos factores que nosotros estamos proponiendo. Pues entonces, a partir de esto, lo que necesitamos hacer es definir un experimento a partir de ciertos principios. Uno de esos principios es el experimento factorial completo. Entonces, cuando nos referimos a este experimento factorial completo, nos estamos refiriendo a establecer un conjunto de factores que ya dijimos, red, capas, profundidad, etc. ¿No? Definir todos estos factores y hacer la combinación entre esos factores y ver cuáles son los resultados, ¿no? Entonces, este es una forma de hacer un diseño de experimentos que sería el factorial completo. Voy a dejar aquí la figurita del perro y gato porque la voy a usar más adelante y no la quiero volver a hacer. Y entonces este experimento de factorial completo pues combina todos esos factores, ¿no? Supongamos que nuestro optimizador puede ser uno de 3 posibles, que nuestro learning rate puede ser uno de 3 posibles y que nuestra función de activación, nuestra función de pérdida puede ser una de 3 posibles. Entonces terminaríamos con muchos más experimentos, que sería la combinación 3 por 3 por 3. Entonces en total tendríamos 27 unidades experimentales, ¿no? Cada una de estas unidades experimentales va a ser una combinación específica de estos factores. Y aquí pues lo que podemos ver en este hipercubo sería cómo se están conectando estos experimentos, ¿no? Cómo esta variable se combina con las otras. Entonces podemos ver que pues este crecimiento puede ser bastante grande conforme nosotros vamos incrementando los posibles valores que puede tomar cada uno de los factores. Bueno, creo que sí voy a borrar el perro y el gato, ¿no? Para que se vea la tabla. Ok. Así que pues si seguimos este principio del experimento factorial completo, tendríamos una tabla como la que está aquí, en donde tenemos en la primera columna pues el identificador del experimento. Y después tendríamos los valores en particular que va a tomar cada uno de nuestros factores para esa unidad experimental en específico. Aquí en el primer caso, pues tenemos el optimizador 1 con el learning rate 1 y la función de pérdida 1. Para el siguiente vamos a tener un cambio que no sea la misma unidad experimental, entonces aquí tendremos la función de pérdida 2, ¿no?
Y así, aquí cambia aquí cambia cambia este. Y pues terminaremos con una lista de todas las combinaciones que se van a probar en este diseño experimental factorial. Una vez que hemos diseñado nuestro experimento factorial, con lo que hemos visto, necesitaríamos hacer un análisis extra que nos va a indicar cómo se están interrelacionando todos estos factores. Por decir, cuáles son los factores que mejor funcionan para tal cosa, ¿no? O si varío este factor, qué tanto creo que me va a afectar en el desempeño final. Entonces, estos análisis se pueden realizar mediante técnicas ya especializadas, por ejemplo, regresión lineal múltiple o análisis de varianza, etcétera, ¿no? Hay diversos métodos estadísticos para obtener conclusiones a partir de todo este diseño experimental factorial. Sin embargo, pues puede ser esto bastante complicado. Y sí, ya nos empezamos a perder. Porque resulta que en el aprendizaje profundo podemos poner muchísimos factores, ¿no? Vamos a nombrar algunos, ¿no? El tipo de red, ¿no? Que puede ser completamente conectada, convolucional, etc. Podemos tener la profundidad de la red, ¿no? Cuántas capas vamos a tener en esa red. Cuántas capas convolucionales, cuántas capas completamente conectadas. Podemos poner las funciones de activación que vamos a tener, ¿no? Podemos tener la función de pérdida, el algoritmo de optimización, ¿no? La inicialización de los hiperparámetros, etc. Entonces, podríamos terminar con un experimento factorial muy grande y inclusive que tuviéramos una máquina muy potente, pues tal vez no nos daría tiempo para hacer todos esos experimentos que se deberían hacer si queremos obtener conclusiones estadísticas, ¿no? Entonces todo este análisis puede ser demasiado complicado, ¿no? Y además puede darse el caso que en algunas ocasiones pues no queremos o no es de nuestro interés todo este análisis detallado, sino simplemente nos interesa resolver una tarea en particular, ¿no? A lo mejor queremos una aplicación en particular que sería ver que también funciona YOLO para detectar perros, ¿no? O para detectar carros en la calle. Entonces tal vez para ese tipo de conclusiones no necesitamos toda esta maquinaria estadística que nos va a ayudar a obtener esas relaciones, ¿no? Tal vez necesitamos un diseño más sencillo, ¿no? Como decir cuáles son esos parámetros, ¿ok? Entonces, por lo tanto, lo que yo considero es que se puede hacer una división de este diseño experimental. La primera parte del diseño experimental va a estar relacionada al objetivo principal que queremos abordar. Vamos a poner aquí algunos ejemplos. En esta parte del diseño formal y del objetivo principal, a lo mejor el objetivo principal es clasificar perros y gatos. Perros y gatos. Y en esta tarea principal que nosotros anotamos, necesitamos especificar sujetos de alto nivel, ¿no? Sujetos de alto nivel y también tratamientos de alto nivel. Entonces, ¿cuáles son los sujetos? Pues ya dijimos la tarea clasificar perros y gatos en un conjunto de datos. Entonces ya restringimos a 1, 2, 3 conjuntos de datos tal vez. Entonces estos conjuntos de datos los podemos tomar como sujetos en sí, ¿no? Hacemos que clasificación de perros y gatos en el conjunto de Kaggle. Ok, ya tenemos ahí un sujeto específico. Y luego diríamos cuáles son los tratamientos también de alto nivel. Tratamientos de alto nivel, diríamos tal vez las redes ya aprobadas, ¿no? LeNet, BGG, YOLO, por decir algo, ¿no? Tenemos que nuestros tratamientos ya son de alto nivel, la red específica, ¿ok?
Y entonces haríamos nuestro diseño combinatorio a partir de pues estos pocos tratamientos con esos pocos individuos, ¿no? Entonces nuestra combinación ya es pequeña. Y por otro lado, atacaríamos el problema de obtener cuáles son los mejores parámetros para cada uno de esos tratamientos. Entonces diríamos que el ENET necesita sus hiperparámetros, BGG necesita unos hiperparámetros y YOLO necesita unos hiperparámetros, ¿no? Tal que obtienen el mejor desempeño. Entonces esto nos simplifica un poco de forma conceptual las cosas y también nos va a ayudar a realizar menos experimentos, ¿no? Entonces diríamos que primero tenemos en la parte de arriba nuestro diseño factorial completo y en la parte de abajo, en lugar de ese diseño factorial, tendríamos algo que se denomina como optimización de hiperparámetros, encontrar cuáles son los mejores hiperparámetros. Así que, pues bueno, vamos a platicar un poco de esta optimización de hiperparámetros. Bueno, ¿qué pasa en esta parte? ¿Y cuál es el problema, no? Ya ahora que queremos atacar por separado. Pues resulta que estas redes, ¿no? Y estos tratamientos que ya consideramos como entes en sí, para que tengan un buen funcionamiento también dependen de muchas condiciones. Incluso aunque ya hayamos fijado, por ejemplo, el conjunto de datos, la arquitectura, etcétera, todavía hay ciertos hiperparámetros que van a hacer que la red funcione bien o no funcione bien. Entonces, estos hiperparámetros serían el learning rate, ¿no? La tasa de aprendizaje, el número de épocas, cómo inicializamos los pesos, el tipo de optimizador que utilizamos, etcétera, ¿no? Estos hiperparámetros que ya más tienen que ver con el entrenamiento y validación. El problema es cuáles serían esos hiperparámetros que nos maximizan la función de desempeño o, por ejemplo, precisión, ¿ok? O exactitud. Aquí lo que vemos en la ecuación es, bueno, cuáles son estos hiperparámetros θ que maximizan esa función. Bueno, ¿y qué cosas podemos hacer para obtener estos hiperparámetros? Bueno, pues existen varias alternativas. Y estas alternativas vamos a separarlas en dos partes. Una, cuando tenemos un espacio de búsqueda cerrado, es decir, tenemos un conjunto de factores que es discreto y que tal vez no es tan grande. Entonces, para esos casos, lo que podemos utilizar son unas técnicas que lo que hacen es probar distintas combinaciones de esos factores. Una sería random search, como buscar o probar ciertos hiperparámetros aleatorios y ver qué desempeño tienen. O la otra, pues hacer una división uniforme y probar también esos hiperparámetros. El otro grupo sería en el caso cuando tenemos un espacio de búsqueda abierto. Y entonces en este espacio de búsqueda abierto, a lo mejor esos hiperparámetros pueden tomar valores continuos, ¿no? O si son discretos, son muchísimos los elementos en estos conjuntos discretos. Por eso es que es un espacio de búsqueda abierto donde probarlos todos de forma exhaustiva pues sería intratable, ¿no? Entonces, bueno, para estos casos existen algoritmos de optimización que nos pueden ayudar. Por ejemplo, algoritmos genéticos, recocido simulado, otros algoritmos de optimización o también que se ocupa bastante es optimización bayesiana, ¿no? Entonces estos algoritmos que tenemos aquí pues nos van a ayudar a encontrar esos hiperparámetros a partir de procesos en donde nuestros espacios de búsqueda son muy grandes. Sin embargo, pues en muchos casos lo que conviene hacer o en principio es probar estos dos para ver si estamos obteniendo buenos resultados, ¿no? En general puede ser que con estos dos lleguemos a buenos resultados. Si resulta que ninguno de estos dos
tiene un resultado adecuado, pues entonces ya nos iríamos a nuestra segunda opción de utilizar estos algoritmos de optimización que nos busquen esos hiperparámetros. Para hablar de de estos algoritmos, que digamos serían los primeros que deberíamos probar en nuestro experimento, es este del Grid Search y el Random Search. Entonces vamos a empezar con el Grid Search. Este Grid Search en realidad es como un diseño factorial completo, pero en pequeño. Entonces vamos a suponer que tenemos los factores de tasa de aprendizaje, voy a poner learning rate, y otro sería tal vez la inicialización de los pesos, ¿no? Entonces definimos un conjunto finito de posibles valores para learning rate y también definimos pues ciertas estrategias para la inicialización. Entonces la rejilla, que sería el grid, se forma a partir de estas combinaciones. Entonces cada uno de estos elementos o combinaciones pues sería una unidad experimental, ¿no? Dentro de la optimización de parámetros estamos. En el caso de la búsqueda aleatoria, lo que pasa es que se muestrea cada uno de estos ejes, learning rate, con valores aleatorios aquí, distribuidos uniformemente, y aquí también tendríamos valores que se generan pues de forma aleatoria, suponiendo que esta segunda variable también se puede dividir de forma aleatoria, y obtendríamos cada uno de estos puntos o combinaciones aleatorias distribuidas en este espacio de búsqueda. Entonces cada una de estas la podemos probar y ver cuál es su rendimiento. A final de todos estos entrenamientos, lo que vamos a obtener es la combinación de parámetros que obtuvo el mejor desempeño. Y simplemente ya nos quedamos con esos hiperparámetros, los dejamos fijos y entonces ya procedemos a hacer la comparación de alto nivel que decíamos, en donde ya vamos a comparar redes para resolver la tarea. Bien, entonces pasemos ya a unas recomendaciones, digamos, finales para que las podamos aplicar, ¿no? Como nuestros puntos. Punto número 1, ¿no? Definir de forma general cuál es el objetivo de ese experimento. A lo mejor un ejemplo es verificar que YOLO funciona mejor que redes basadas en regiones. 2. Definir cuáles son los individuos. Entonces, tal vez decimos el individuo es tarea de detección en el conjunto de datos de ImageNet. Ok, ya tenemos nuestro individuo definido. Después decimos definir nuestro diseño de experimento. Entonces aquí podríamos hacer la combinación factorial completa. Es decir, vamos a probar estas arquitecturas, aquí YOLO y CNN, en la tarea de detección. Normalmente aquí dentro de nuestros tratamientos estamos incluyendo, cuando hacemos procesos de investigación, pues nuestra contribución propia, ¿no? Decimos nuestra propia arquitectura, porque es el tratamiento que nosotros consideramos que va a funcionar mejor. Entonces ya aquí definimos cuál es el diseño del experimento, ¿no? Cómo vamos a hacer estas combinaciones. Cada uno se va a probar en la detección. Okay. Definir eso. Ya una vez que tenemos esto, el cuarto paso sería optimizar los hiperparámetros para cada uno de estos tratamientos. Entonces decimos, bueno, ya que los definimos, vamos a obtener los mejores hiperparámetros para YOLO, los mejores hiperparámetros para CNN y los mejores hiperparámetros para nuestra arquitectura propia. Y entonces esto pues lo hacemos como
como parte del ciclo completo, que sería el diseño experimental completo. Entonces, pues aquí hay unas referencias que hablan un poquito más del tema, donde yo obtuve algunas cosas, ¿no? Este libro de Supervised Machine Learning, o este otro pues artículo que habla sobre la parte del grid search y el random search, ¿no? Entonces, para resumir esta parte, pues podemos decir que el diseño experimental completo pues puede ser algo bastante complicado, con muchos factores cuando estamos trabajando en aprendizaje profundo. Por lo tanto, tal vez conviene ir separando este diseño experimental en etapas, ¿no? Una primera etapa donde de forma general decimos cuál es nuestro objetivo, cuáles serían nuestros tratamientos y cuáles serían los individuos. Y luego tenemos un segundo proceso interior en donde para cada uno de esos tratamientos calculamos cuáles son los mejores hiperparámetros, ¿no? Porque estamos hablando de pues redes neuronales, ¿no? Que requieren estos hiperparámetros. Entonces, bueno, pues yo espero que con esto haya quedado un poquito más claro, o al menos tengamos una introducción de lo que es el diseño experimental, y que pues involucra muchísimas cosas que pues sería muy difícil de tratar en un solo video. Así que pues bueno, pues por aquí le vamos a dejar y nos veremos en otro video. Bye.